Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que tratamos habitualmente temas relacionados con el mundo del arte y del entretenimiento. Y vamos a hacer un poquito de historia. Usted sabe que Austria y Alemania, y Austria, que en su momento fue anexado en 1938 por Hitler a lo que él denominaba el Tercer Reich, Austria también sufrió las consecuencias de, primero, el juicio de Nuremberg y segundo, haber tenido en su espacio, en su país, algunos de los campos de concentración más notorios o de exterminio más notorios de la Segunda Guerra Mundial bajo el dominio nazi. Después Viena, por ejemplo, se dividió en 4 distritos de los aliados. Ellos habían caído en la misma bolsa que los alemanes, los austríacos. Y bueno, había que rehacer un poco de esa imagen que había quedado tan por el suelo después de que se supo y que el mundo entero conociera lo que fue el Holocausto, etc. Bueno, habían pasado ya 10 años, o casi 10 años, en que productores austríacos y un director que después se hizo muy conocido en el mundo, se decidieron a cambiar esa imagen adversa que tenían hasta ese momento todos los que habían colaborado o habían estado inmersos por una u otra razón dentro del régimen nazi. Entonces había que cambiar la historia. El cine alemán se había evaporado en la nada porque después de haber tenido grandes producciones antes del nazismo y durante el nazismo, producciones que no fueron muy conocidas aquí en América, porque usted sabe que América siempre se opuso, la mayor parte de los países americanos y sobre todo Estados Unidos, se opuso a lo que era el nazismo y después configuraron lo que fueron los aliados, etc. Bueno, había que cambiar esa imagen tan negativa y tan adversa que había dejado el Tercer Reich en el mundo entero. Entonces, los productores pensaron y pensaron y supusieron que tomando una figura encantadora, una figura que había pasado a la posteridad de alguna manera, pero que no era tan conocida en Occidente, solamente en ciertos círculos o en ciertos países dentro de Europa. Tomaron una figura que fue una figura de cuento de hadas, que no fue tan cuento de hadas, con el tiempo nos dimos cuenta o fuimos enterándonos, pero la tomaron e hicieron una película que se transformó de la noche a la mañana en un éxito rotundo que todas las muchachas enamoradas o enamoradizas de esta parte de Occidente quisieron emular, o por lo menos soñaron con esa historia de esa princesa y de ese príncipe. Y me estoy refiriendo a la famosa Sisi o Sisi, como usted prefiera, que tuvo su primera producción cinematográfica, llevándola al cine, aparte de su historia, en el año 1955. Y tanta fue la popularidad, que fíjese lo que yo tengo, muy roto por cierto, este libro del año 1958, editado por Bruguera en España, donde se narra la vida de esta después emperatriz de Austria y después de Austria-Hungría, con muchas imágenes, con imágenes parecidas a un cómic, por ejemplo, a una historieta, donde se narra la historia de amor de Sisi o Isabel de Baviera con su amado rey, que después fue el emperador de Austria-Hungría, Francisco José. Bueno, que todo eso haya sido cierto o no, es otro cantar. Lo que sí podemos decirle que Sisi había nacido en Baviera, que era hija de unos allegados a la corona,
no reinaban, no tenían funciones reales dentro de la corona de Austria-Hungría después, pero era, por ejemplo, la madre de Sisi, era hermana de la emperatriz de Austria en ese momento. Se llamaba Ludovica. Y el padre, que se llamaba Maximiliano, también pertenecía a la nobleza. Los dos tuvieron una prole de 10 hijos. Sisi tuvo, más allá de los desencuentros entre sus padres, porque el padre aparentemente era muy don Juan, ella vivió una vida, una infancia muy feliz, a su arbitrio, a su aire, con mucha libertad. Le encantaba la naturaleza, le encantaban los caballos, los animales. Es decir, se transformó en una muchacha, más allá de su belleza física, se transformó en una muchacha bastante salvaje. Bueno, llegaron los 10, 11, 12 años, ella conoció al que en ese momento era el heredero del trono, Francisco José, y no pasó nada más que un simple encuentro de familias porque eran primos. Años después, la reina o la emperatriz de Austria, que se llamaba Sofía, se dio cuenta de que su hijo, ya habiendo asumido su rol como emperador, tenía que casarse. Y buscó entre las muchachas casaderas de su entorno y la eligió a Helena de Wittelbach, que era hermana de Sisi. Helena era una hermosa muchacha, muy culta, muy preparada. La madre la había instruido para que posiblemente algún día se casara con un príncipe, con un rey, gobernante. Y se armó entre las dos hermanas un encuentro de Helena y Francisco José, cuyo encuentro también fue la pequeña Sisi, que ya no era tan pequeña, tenía 14 años o 15. Bueno, ese supuesto encuentro y ese supuesto romance que podía comenzar entre Francisco José y Helena se desbarató. ¿Por qué? Porque él se quedó prendado con Sisi. El desparpajo, la autenticidad, la honestidad, la sinceridad que mostraba esa muchacha lo fascinaron. Y entonces a la madre le dijo, no, yo no me caso con Helena, me caso con Sisi. Sisi, que no había quedado tan fascinada con él, se dio cuenta de que un capricho así de un heredero del trono, un Habsburgo, tenía que ser satisfecho y se avino. Para nada desdeñable el muchacho, porque era hermoso, por cierto, cuando era joven. Y de viejo también, fue un viejo muy simpático, muy lindo. Bueno, las madres concertaron la boda, se casaron en una gran y aparatosa, un gran aparatoso casamiento en Viena. El pueblo enloquecido en las calles, admirando a la belleza de esa muchacha, que en realidad fue muy hermosa. Todavía era muy joven, pero después se transformó en una mujer maravillosa. Y la amó, la amaron, pero había entre telones en el mundo político del momento, había potencias extranjeras que acechaban, que no querían dejarla en paz a Austria y al emperador. Bueno, ella fue un paño de agua fría entre las pretensiones que tenía Francisco José y todos los gobernantes o reyes o príncipes o emperadores de otras zonas de Europa, y digamos que sirvió como puente de unión, y sobre todo cuando hubo que anexarla a Hungría, que se transformó en el Imperio Austrohúngaro. Ella tuvo mucha participación en eso, en un pueblo que estaba bastante descontento, y también el pueblo austríaco estaba descontento, porque ese imperio de los Habsburgo se estaba desarmando de a poco. Sisi tuvo 4 hijos, 2 mujeres, una de ellas falleció siendo muy niña todavía,
después lo tuvo a Rodolfo, el heredero del trono, y después tuvo una hija que se llamó Valeria, que fue la preferida de su corazón. Pero ella fue una muchacha muy, con muchas pretensiones de mantener ese régimen de vida que ella tenía cuando era soltera. Es decir, andar a caballo, salir a sus anchas, que nadie la controlara, y se encontró con un protocolo estricto y terminante que la obligó a no a separarse del trono ni de su esposo, pero la obligó a venirse por un lado y a aislarse por otro. Todo eso se ve muy bien en la primera Sisi del año 1955, pero después fue tanto el éxito que tuvo esa película, que todas las muchachas del mundo se vieron reflejadas en esa Sisi, o Sisi, de las dos maneras se puede decir, que hubo una continuación, Sisi emperatriz, porque ya fue coronada como reina o emperatriz de Austria-Hungría. Y después la última parte, la tercera parte de esta saga, se llamó Sisi y su destino. ¿Cómo terminó Sisi sus días? Usted lo sabe, lamentablemente tuvo tragedias en su vida. Su hijo Rodolfo, el heredero del trono, se suicidó junto a su amante en el pabellón de Mayerling. Se han hecho varias películas al respecto. Y ella finalmente, en uno de los tantos viajes que hacía con sus damas de honor para huir del protocolo de la corte vienesa, en Ginebra fue asaltada por un anarquista que en realidad tenía otro objetivo, matar a un heredero del trono, de otro trono, y como no lo encontró, se precipitó sobre ella cuando ella estaba abordando un barco con una de sus damas de honor. Le clavó un estilete en el corazón y a las pocas horas murió. Bueno, esa fue la vida trágica de esa hermosa muchacha que se llamó Isabel de Baviera y que tuvo como gran oreja, como gran confidente a su primo Luis II de Baviera, Ludwig II. Ella padeció, bueno, pero eso ya se lo cuento. Lo que quiero mostrarle es esta tapa de este libro, donde sí acá, a ver, bueno, sí, emperatriz, acá las cosas se tratan de otra manera y hay muchos libros al respecto. Muchos libros sobre la vida de Ludwig, de Francisco José con ella, de ella como personaje de su época, una mujer de avanzada, una mujer que por sobre todas las cosas quería ser independiente. No pudo serlo totalmente porque siguió casada con él hasta el final de sus días. Él la sobrevivió muchos años más. Ella falleció en 1898 y él falleció inmediatamente después de comenzada la Primera Guerra Mundial. Pero ella era tan libre y no deseaba atarse a ninguna convención, a ningún convencionalismo, que por ejemplo le buscó a su esposo para los últimos años de la vida de ella un amante, una actriz, Catalina o Catherine Schratt, con la cual ella forjó una amistad muy grande. Era un personaje realmente. Acá traemos a este programa personajes, personalidades, personas que cambiaron el rumbo de la historia de una u otra manera. Ella lo cambió, su muerte y la muerte de su heredero también cambiaron el rumbo de la historia. La forma en que trató a su esposo, que siempre se llevaron muy, muy bien, pero en los últimos tiempos ya no tenían ninguna relación íntima. Aparentemente era una mujer que por sobre todas las cosas buscaba su belleza física, medía 1,72 de altura, la verdadera Isabel de Baviera, y siempre mantuvo los 50 kilos que había tenido antes de que nacieran sus hijos. Ahora se sabe que era anoréxica y bulímica, se alimentaba a veces nada más que con un poco de leche y jugo de carne
cocinada, pero bueno, tenía su régimen hecho por ella misma. Hasta los 60 años vivió aparentemente bien, aunque tenía problemas de artritis en sus miembros. No quería que nadie la fotografiara. Después de los 30 años no quiso que nadie la fotografiara. Se ponía un abanico o se ponía un velo negro en la cara o usaba un abanico para evitar el acoso de los fotógrafos, porque ya era una personalidad, era la emperatriz de Austria-Hungría. Bueno, todo esto que les he contado es para llegar a cómo el cine, más allá de las películas de Ernest Marischka, con Romy Schneider y Karl-Heinz Bohm como el emperador, ahora en los últimos tiempos, no sé por qué, todo se ha precipitado y el público ha vuelto a enamorarse de la figura de Sisi o de Isabel de Baviera. Y hay una serie que yo no he visto, que está en Disney, en el streaming, por streaming, que dicen que es una Isabel diferente, con mucho sexo de por medio. Eso dicen las críticas, yo no la he visto. He visto la serie que se da en Netflix, que se llama La Emperatriz, que hasta ahora ha tenido 6 capítulos y que prometen que va a haber una segunda temporada. Sí, porque todo quedó cuando ella está embarazada de su primer hijo y huye de la corte, ahuyentada por su suegra, que aparentemente no fue tan así, pero bueno, hay que darle un poco de suspenso a la cosa. También Sisi se vio reflejada en una película de la década del 70, después de 20 años de haber protagonizado aquel gran éxito del cine austríaco. Luchino Visconti la tomó para representar a una Sisi más adulta en la película Ludwig, que él hizo sobre el rey Luis II de Baviera, primo hermano de Sisi. Bueno, todo queda en familia. Ustedes ven que las familias reales en esa época no concebían de que una persona que no fuera de muy allegada, se casara entre ellos, se casaran con ellos. Y bueno, en el caso de Sisi, ella se casó con un primo, y Ludwig II de Baviera también era primo, el que estuvo enamorado de Wagner, y que puso a su disposición toda su fortuna. Y realmente la historia es tremenda si uno se pone a ocultarla un poco. Bueno, esta serie de Netflix me encantó, me parece muy lograda, con una mirada muy benévola hacia lo que fue Isabel de Baviera, sin entrar en aquellas exageraciones que vimos en la saga de Sisi. Y finalmente, hace 2 semanas, o 3 o 4 semanas, se estrenó Corsage, una película de una directora alemana, Maria Kreutzer, que tuvo a Vicky Krieps, que es una actriz del momento, como protagonista. A ver, Corsage tiene poco y nada de lo que hemos estado leyendo a lo largo de los años sobre Isabel de Baviera. Pero lo que tiene la película es que primero tiene una actriz fantástica, que es Vicky Krieps, que da el physique du rôle sin ser tan hermosa como era en realidad Isabel de Baviera, o Sisi, que tiene una mirada muy feminista, una mirada bastante dura sobre lo que fue la vida de esta muchacha y que se toma sus licencias. Como dicen muchos críticos, es una película que tiene momentos anacrónicos. Por ejemplo, en 1877, Sisi es tomada como referente por un fotógrafo, un fotógrafo que andaba con la cámara a cuestas en Europa y la filmó. Eso es apócrifo. No, todavía recién estaban en el daguerrotipo. Faltarían muchos años, hasta 1895, en que los hermanos Lumière lanzaron el cine al mundo. Bueno, a ver, el final de la película termina de una manera diferente a lo que fue en realidad el final de la vida de Sisi y muchos otros aspectos.
Pero si usted tiene oportunidad de verla, véala. Está muy bien realizada, más allá de que se trate o no la vida de Sisi con veracidad, me pareció una muy buena producción. No me dejó tan satisfecha, porque esta Sisi es bastante dura, es bastante, tiene cierta actitud hacia los hombres de rechazo, poco le cae bien, en fin, ¿qué quiere que le diga? Otra cosa que me enteré hace poco es, dos cosas. Primero, que evidentemente Isabel de Baviera, o Isabel de Austria-Hungría, fue bisexual. Y segundo, Romy Schneider, en una entrevista que tuvo poco antes de su muerte, falleció a los 40 años, víctima de las drogas y de su tragedia personal, porque su primer esposo se había suicidado y su hijo de 16 años se murió en un accidente y ella quedó devastada y se dejó morir a los 40 años. Romy Schneider, que era realmente hermosa. La madre de Romy Schneider, que hace de madre de Sisi en la saga de Ernest Marischka, según Romy Schneider, se había acostado con Hitler. Estaba su esposo y ella apoyaban el nazismo. Y pidió perdón de alguna manera delante de un periodista que le hizo una entrevista antes de su muerte, pidió disculpas por la actitud que había tenido su madre, que era muy ambiciosa, muy buena actriz, si usted la ve en la saga de Sisi, encantadora, pero había cometido ese pecado. Y la hija lo sabía y se lo dijo al mundo. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Espero que usted se suscriba o que ya esté suscripto, que nos siga, que me mande sus pareceres y será hasta la próxima vez. Chao, hasta siempre.